Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. ¿Quién fue Kaspar Hauser? Uno de los personajes más misteriosos de la historia fue un joven que apareció como por ensalmo en la ciudad alemana de Nuremberg en 1828. Todo en su vida era misterioso, hasta su muerte, apuñalado en un jardín por un desconocido. En el cementerio de la pequeña ciudad bávara de Ansbach hay una peculiar lápida. Hic jacet Kasparus Hauser, enigma sui temporis ignota nativitas occulta mors. ¿Qué dice aquí? Aquí yace Kaspar Hauser, enigma de su tiempo, nacimiento desconocido, muerte misteriosa. Bajo ella se encuentran los restos de un joven de 21 años que murió apuñalado en diciembre de 1833. Hauser aparece en la historia el 26 de mayo de 1828 en Nuremberg, cuando el maestro zapatero Beck lo encontró cuando salía de una taberna. Caminaba a tropezones, confundido y aturdido, y hablando de manera incomprensible. De aspecto aniñado, mostró 2 cartas que llevaba con él. Una de ellas, escrita por su supuesta madre, decía que había nacido el 30 de abril de 1812 y que se llamaba Kaspar, y que su padre fallecido era un soldado del 6º Regimiento de Caballería. La otra, anónima y fechada 16 años más tarde, estaba dirigida al capitán von Wessenig del 6º Regimiento. El encabezamiento rezaba: desde la frontera bávara, y decía que se le había confiado cuando era un bebé para que fuera cuidado y educado en la fe cristiana, y ahora se lo enviaba porque el chico quería ser soldado y le encarecía a que lo recogiera o lo colgara. Un análisis grafológico posterior determinó que ambas cartas habían sido escritas por la misma mano. Al poco tiempo de llegar a Nuremberg, permaneció bajo custodia del alcalde Andreas Hittel, y fue entonces cuando comenzó a relatar parte de su historia. Contaba que había vivido en un lugar oscuro y que dormía sobre paja, que un hombre lo dejaba ahí con pan y agua, pero a veces sabía amarga, y eran esas ocasiones cuando solía despertarse con el pelo y las uñas cortadas. Ese hombre, que nunca vio, le enseñó a escribir su nombre y a caminar. Además, el extraño supuestamente le enseñó a decir la frase: quiero ser un soldado de caballería, como lo era mi padre. Pero Hauser afirmó que no entendía lo que significaban esas palabras. Al final, las autoridades lo entregaron en custodia al maestro de escuela, filósofo y poeta Friedrich Dogmer. Con intereses ocultistas, Dogmer intentó arrojar luz sobre el chico, haciendo experimentos homeopáticos y de mesmerismo, muy de moda por entonces. El 17 de octubre de 1829, Dogmer lo encontró herido en la bodega de la casa. Dijo que un hombre encapuchado había intentado matarle. Dahmer no le creyó. Tenía la sospecha de que era un muchacho con una tendencia nada disimulada a mentir y exagerar. Cuando el muchacho no supo justificar claramente el supuesto atentado que había sufrido, la sospecha se convirtió en certeza. El maestro pensó que había sido el mismo Hauser quien se habría infringido la herida. Desde que apareció, no cesaron los rumores acerca de su origen. Unos decían que era un niño salvaje, otros que tenía un origen principesco asociado a la nobleza de la casa de Baden, y muchos lo consideraron un timador. En 1830 lo encontramos viviendo con la familia Biberbachs, donde el 3 de abril sufrió un misterioso accidente con una pistola que se disparó accidentalmente y le hirió en el lado derecho de la cabeza. Las autoridades volvieron a tomar cartas en el asunto y le asignaron como su nueva casa de acogida la del barón von Tucker, que no tardó en quejarse de la vanidad y mentiras de Hauser. En 1831, el caso atrajo la atención del filántropo inglés Lord Philip Henry y pidió su custodia. Henry se gastó grandes sumas de dinero intentando resolver el enigma de su origen. Creía que tenía origen húngaro porque Hauser recordaba algunas palabras en ese idioma. Se dedicó a investigar hasta la más mínima indicación que el propio Kaspar le comentaba.
como cuando dijo que la condesa húngara Mayteni era su madre. Todo fue en vano. Tras la muerte de Hauser, pues este hombre publicó el resultado de su investigación. Confieso abiertamente que he sido engañado. En diciembre de ese año, este hombre pues lo trasladó a Ansbach para ponerlo bajo la protección de un recto y pedante maestro de escuela llamado Johann Georg Meyer, relación que rápidamente se malogró debido a las constantes mentiras de Hauser. Fue ese mismo año cuando Caspar consiguió un puesto como copista en un despacho de abogados, mientras que su vida era la comidilla de todos sus vecinos. El 9 de diciembre de 1833, Hauser tuvo una discusión muy fuerte con Meyer. Stanhope esperaba visitar a Ansbach en Navidad y Meyer le dijo que no sabía qué iba a pasar. Recuerden ustedes que Stanhope es el mismo Henry. Y la tarde del 14 de diciembre de 1833, Caspar llegó a casa con una herida en el lado derecho del pecho. Dijo que un hombre le había atacado en un jardín del Palacio Residence Ansbach, al tiempo que le daba un saquete. La policía lo encontró, era violeta y en su interior había un mensaje que solo se podía leer frente a un espejo. Su contenido desvelaba la procedencia de Hauser, la frontera de Baviera y que las iniciales de su nombre eran MLO. Pero no convenció a nadie después de tantas mentiras. El Tribunal de Investigación sospechó que él mismo había redactado la nota. Ciertos errores gramaticales propios de Hauser aparecían en ella. El tribunal concluyó que Caspar se había apuñalado a sí mismo y se pasó. Murió el 17 de diciembre de 1833. El recuerdo de Caspar aún permanece inmutable en el jardín del Residence Ansbach. ¡Qué manera misteriosa! ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde vino? ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Se había oído usted de este hombre? Bueno, suscríbase a mi plataforma de podcast favorita, la que usted quiera. Y si quiere buscar más información, recuerde, Caspar Hauser. ¿Quién fue ese hombre? Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.